Tan especial, déjame ver. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a lo que es la clase de la semana número 15. La última clase, bueno, digamos, donde se va a dar teoría como tal, se va a dar clases. Voy a comenzar tomando lista. Por favor, me ayudan contestando presente. Diego Acurio. Presente, Inge, buenas noches. Leonardo Narváez. Luis Aguirre. Cristina Aristizábal. Presente, Inge. Armando Aguirre. Narváez también está. Y bueno.
Alexis Daules, Ingeniero, buenas noches, presente. Víctor Cañar, Presente, Inge, buenas noches. Jorge Chamorro, Presente, Inge, buenas noches. Luis Cisneros, Presente, ingeniero, buenas noches. Carlos Collaguazo, Presente, Inge, buenas noches. Jaime Córdoba, Presente, Inge, buenas noches. George Dobrowski, Presente, Inge, buenas noches. Daniel Espinosa, Presente, Inge, buenas noches. Jen Guadalupe, Presente, ingeniero, buenas noches. Edwin Maiwa, Presente, Inge, buenas noches. Leonardo Martínez, Presente, ingeniero, buenas noches. Verónica Mazapanta, Presente, profe, buenas noches. Freddy Merchan, Presente, ingeniero, buenas noches, Merchan. Cristina Moreno, Cristian Moreno, perdón. Buenas noches, ingeniero, presente. Ronald Mullo, Jimmy Muñoz, Buenas noches. Diego Novoa, Presente, ingeniero, buenas noches. Ángel Núñez, Presente, ingeniero, buenas noches. Freddy Rivera, Presente, Inge, buenas noches. Así es. Cristian Román, Presente, ingeniero, muy buenas noches. Jimmy Suntaxi, Presente, Inge. Edison Topa, José Bastidas, Presente, Inge, buenas noches. Jonathan Chango, Presente, profe. Orlando Cunti, Presente, Inge, buenas noches. Román Díaz, Presente, Inge, buenas noches. Jorge Echeverría, Presente, ingeniero, buenas noches. Brian Guambo, Presente, Inge, buenas noches. Cristina Iglesias, Presente, Inge, buenas noches. Marlon Núñez, Presente, ingeniero. Byron Pérez, Presente, Inge, buenas noches. Jorge Rodríguez, Presente, ingeniero. William Valverde. Presente, Inge, buenas noches. Ya solo me falta el señor Mullo. Señor Mullo. Bueno, algunas indicaciones antes de comenzar las clases. Como les digo, hasta lo que veamos hoy día es el examen. El examen va a ir desde la semana 8 hasta la semana 15, ¿no? Todo lo que hemos visto desde la semana 8 hasta la semana 15. La próxima semana vamos a hacer un tema de reforzamiento. Vamos a hacer 2 cuestionarios, ya no en la plataforma, sino en medio interactivo mediante la herramienta Kahoot. Voy a dar 2 puntos al examen a las personas que queden primero. Si queda la misma persona, tiene 2 puntos al examen, ¿no? Si no, sería un punto. Sería un punto al examen. Entonces, vengan estudiando. Les recomiendo que vengan estudiando y preparándose para el reforzamiento. El tema del examen. El examen lo vamos a tomar el 26 de julio. El domingo 26 de julio lo vamos a tomar.
Va a estar habilitado desde las 18 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Vuelvo y repito, va a ser desde la semana 8 hasta la semana 16. No avanzo a tomar el 2 de agosto porque yo el 1 de agosto, hasta el 1 yo tengo que pasar notas, entonces no avanzo. Entonces, si no es el domingo, sería en el horario de clases. Entonces, el domingo 26 de julio tomaría yo el examen. Serían igual 35 preguntas en un tiempo de 1 hora que pueden ingresar en ese rango de tiempo, ¿no? Entonces, eso sería el examen. Otra novedad, el presidente del curso, como se unificaron, solo quedó una persona y el sistema me dice que quedó el señor Diego Novoa. Al compañero, por favor, que me ayude con el seguimiento de las clases hasta el día de hoy, hasta lo que de hoy día, que me ayude con el seguimiento en el SIGE, por favor. Claro que sí, no hay problema. Listo. No sé si tienen alguna novedad, alguna pregunta. Inge, una consulta. Con respecto al foro que es que hay que el día de hoy, no sé si la semana no me pasó, no sé si usted dio alguna otra indicación porque quería comentar, pero no había ningún tema, ninguna pregunta asignada. No sé si era algún tema libre o algo, no escuché. Si es que usted dio alguna disposición. ¿En cuál foro? ¿En cuál foro? En el que es para el día de hoy, porque vi que algunos compañeros estaban comentando, la mayoría acerca de OFDM, algo así, pero no había ninguna pregunta, o sea, ningún tema asignado de su parte como los otros foros. A ver, déjenme ver. Semana 13. Paralelo A. De la semana 14. Semana 14. Semana 14, perdón. Semana 14. Semana 14. Sí está el foro. Mi foro está ahí, les puedo compartir. Compartir. Aquí está el foro. Pero parece que está mal la fecha. Dejen ver. Indique las principales características de OFDM. Editar. Vamos a editar hasta qué fecha han estado. Está hasta. Capaz están mal las fechas. Sí está en abril. Entonces sería. Les voy a habilitar una semana más para que no haya problemas. Desde hoy día hasta el 20, Inge, ¿ya? una consultita. O sea, es que no se veía la pregunta. O sea, ingresábamos al foro y no nos salía como que estuviese abierto ningún foro. O sea, salía solo añadir nueva discusión. Ajá, Y yo porque como yo cambié de paralelo porque yo estaba en el D y me pasé este paralelo al A, en el D sí estaba cargada la pregunta. Por eso yo copié la pregunta y le puse ahí porque yo fui el primero en comentar. Y de ahí algunos compañeros creo que se basaron en mi pregunta para seguir claro, comentando. eso es un error, ¿no? Porque si ingresan una pregunta es la mitad de la nota. Entonces mejor borren. No sé si pueden borrar. Claro, Ese es- Inge, yo por eso no comenté y quería hacerle yo esa consulta porque yo sabía que si es que añade un nuevo tema nos rebaja la nota, por eso le consultaba. Claro, ahorita Claro, ya es está que habilitado todos, una semana. o Entonces, sea, borramos todos y volvemos a cargar porque no estaba la si yo pregunta. veo algo afuera, yo pongo 5 o la Es mitad. que no se veía. Claro, ahorita, por eso le digo, ahorita estoy habilitando una semana más. Entonces, Ok. borren su comentario para no tener problemas. Ok, Inge. Porque no me voy a ir a revisar uno por uno porque trabajo. Claro, más que todo esa era la pregunta. Claro, sí. Bien, bien que me dicen. No sé, el paralelo B si sigue, tiene el mismo problema. El paralelo B. El paralelo B sí tengo comentados 2. Entonces, ellos sí pudieron. Entonces me imagino que el resto tiene hasta hoy día, si no comentan. Tendrán la mitad de la nota del deber, ya depende de cada persona hacer o no hacer los foros, ya saben. Ya saben cómo se califica. Aquí veo que sí han comentado, entonces con todo voy a confirmar la fecha.
Editar. Sí, está hasta hoy día a las 23 horas. En el A me he equivocado, el paralelo A me he equivocado. Entonces, ahí sí comenten los foros. Inge, Borren. ahorita estoy revisando, pero no sale ningún comentario suyo. O sea, no sale como por lo general sabe salir. ¿No le sale este de aquí? No, no sale ese. No sale. Por eso puedes comentar. Sí, no nos sale y no nos permite borrar el comentario anterior. A ver, veamos. Sí, ingeniero, no nos permite A borrar. ver, Julio. Estamos en julio, ¿no? Julio. A ver, primero veamos si pueden ver. ¿Ahí pueden ver? Me voy a actualizar. No, Inge. Sí, Inge, sí se ve. ¿Ya le ven? Sí. Aquí Sí. está. Ya, entonces comenten dentro. No pueden borrar. No. De mi parte, no, Inge. No les sale así. Borrar, no les sale borrar. No, solo ya me sale responder y enlace permanente. Y entonces las personas que ya comentaron, ya dejen el comentario ahí, ¿no? Las que faltan, ingresen al foro. No les voy a bajar a nadie, este fue el foro. Ya no puedo hacer nada. Entonces, las que ya comentaron, ya no vuelvan a comentar porque me van a hacer doble trabajo. Entonces, las que ya comentaron afuera, no les voy a bajar los puntos. Y las personas que no, comenten dentro del foro, por favor. ¿Sí? Ya, gracias, ingeniero. Ok, ingeniero, gracias. Por favor. No comenten. Los que ya comentaron, no comenten, porque si no, me es doble trabajo. Ya no comenten, por favor. Ya los que comentaron afuera. Listo. ¿Alguna otra pregunta de las indicaciones? Todo claro, ¿no? El domingo 26, entonces sería lo que es el examen. Déjenme descargar la presentación del día. Sí, las personas que se queden al supletorio, esas o al complementario, tienen que dar desde la semana 1 a la 15, ¿no? De la semana 1 a la 15, las personas que se queden al complementario. Entonces, mejor estudien. ¿Dónde está la presentación? No, esto no es. Hoy vamos a ver un tema más cortito. Ya hemos hablado mucho de este tema, entonces ya no vamos a profundizar tanto como, porque ya me adelanté para que entiendan el resto de la materia. Pero vamos a revisarle lo que es los intervalos de guarda. En esto ya me he adelantado, ya conocen, ya saben de qué se trata. Si hubiera dado ahorita al final de la clase, capaz no entendían lo anterior lo que es la materia. Pero así está planificado el tema de el sílabus que se dé al final de este tema. Pero ya lo conocen el tema del intervalo de guarda. Denme un ratito para abrir la presentación. Colgo esta máquina. Después esto. Ya se está abriendo la presentación.
No se abre. Denme un segundito porque no se abre la presentación. Listo. Ah, ya me confirman si pueden ver. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Inge, sí se ve. Hemos Ya. arrancado. Listo. Entonces, ya saben, cualquier consulta me la hacen por el chat o por audio. Vamos a ver un tema ya, como les digo, más cortito, lo último que nos falta de toda la teoría que hemos visto en todo el semestre. Se ha visto bastante teoría. Por eso mismo les voy a tomar solo desde la semana 8 a la 15. Realmente debería tomarles desde la semana 1, así dice las normativas. Pero entendiendo que es bastante materia y para ayudarles en el examen, entonces les he puesto desde la semana 8 a la 15. Vamos a ver los dos últimos temas que nos compete ver. La transformada rápida de Fourier inversa y el intervalo de guarda, ¿no? La transformada transformada rápida de Fourier inversa viene relacionada mucho con OFDM en cómo se transmite la información. Y los intervalos de guarda ya hemos hablado suficiente, hemos hecho hasta ejemplos, hemos calculado los intervalos de guarda. Podríamos hacer otro ejemplo para calcular, pero eso ya hemos visto, yo ya me adelanté a ese tema del intervalo de guarda para poder comprender el resto de teoría que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Analizar el estándar y SDBT a nivel de la capa física, donde se estudiará la transformada de Fourier, la transformada rápida de Fourier inversa. No vamos a entrar en teoría, no vamos a ver cómo funciona la transformada, porque no es de la materia analizar cómo es una transformada inversa, pero sí vamos a analizar para qué nos sirve en la televisión digital. Y también vamos a ver lo que es el intervalo de guarda, que ya hemos conversado bastante sobre eso. La transformada rápida de Fourier inversa. Con esto vamos a comenzar. En este punto resulta necesario introducir un concepto relativo a la generación de los símbolos OFDM. ¿Se acuerdan, no? OFDM nos sirve para optimizar el espectro radioeléctrico en sus bandas y en el dominio del tiempo. Entonces, en ese instante o en ese dominio de tiempo, eso se llamaba un símbolo FDM. Eso entonces tenemos que entender cómo vamos a hacer la transmisión de esos símbolos OFDM. Empleando métodos convencionales sería necesario disponer de L moduladores QAM. Imaginémonos un método convencional, ¿no es cierto? Tendríamos que disponer de L moduladores, uno que module para una portadora, otro que module para otra portadora, otro que module para otra portadora, todos con diferentes tipos de modulaciones digitales, 64QAM, QPSK, entonces, todos en paralelo. Imagínense que fuera un método bien, bueno, no es arcaico, pero bien convencional. Cada uno con su mapeador, cada uno va a mapear, ¿no es cierto?, con el diagrama de constelaciones que hemos visto, 6, 4, 2 bits, etcétera, lo que hemos visto, y trabajando la frecuencia exacta de la portadora que le corresponda y perfectamente sincronizadas entre sí. Entonces, todo lo que hemos visto, todos los métodos que vimos hasta ahora, ¿no es cierto?, de OFDM, cómo funciona OFDM en el dominio del tiempo y la frecuencia, imagínense que eso, cada instante de tiempo o cada portadora que vamos a transmitir fuera un modulador independiente. Entonces nosotros tendríamos N moduladores. Eso sería trabajando paralelamente. Imaginémonos que es un equipo grande que tendría N moduladores. Entonces no es nada óptimo, no es nada que sea ideal para trabajar. Esa es la complejidad. Imagínense
deberían estar sincronizados, perfectamente sincronizados todos los moduladores para que funcione en OFDM. Entonces tendríamos repetidos los moduladores en paralelo y perfectamente sincronizados entre sí. Eso nos dice. De tal manera que se pueda mantener la separación en frecuencia, la ortogonalidad. Ya vimos el tema de la ortogonalidad, tiene que cumplirse un factor especial, espero que no se olviden, eso irá en el examen. Tiene que ser la dispersión en el tiempo, la separación en el tiempo es igual al inverso del tiempo de símbolo o el tiempo útil más que todo, del símbolo. Y que los símbolos tengan la duración requerida de TU. Eso es lo que vimos, ¿no es cierto? Este procedimiento es más bien teórico y llevarlo a la práctica sería demasiado costoso y difícil de implementar. Entonces, como pueden ver, nosotros para crear un modulador o FDM tenemos que acoplar varias cosas. Primero, el tema de los símbolos, ¿no es cierto? La información. L número de portadoras. N número de tiempos de símbolo. N tipo de sincronizados que cumple el tema de ortogonalidad. Entonces, eso es llevar a ya implementarlo como tal, un tema de implementación. Es muy complicado, pero existe un procedimiento matemático que nos permite simplificar este diseño de un modulador. Y este modelo matemático es la transformada rápida de Fourier inversa. Gracias a la transformada rápida de Fourier inversa, nosotros podemos construir un modulador o FDM fácilmente. ¿Y cómo recuperamos? ¿Cuál es lo bueno de este método, de este método matemático? Es que al aplicar la transformada, al enviar los datos con la transformada de Fourier, rápida de Fourier inversa, solo tenemos que aplicar la transformada rápida de Fourier y obtenemos los mismos datos, ¿no es cierto? En el receptor. Entonces, eso es el beneficio que tenemos. Si nosotros aplicamos la transformada inversa, en el receptor solo tenemos que aplicar la transformada rápida de Fourier y obtenemos la misma información. No se pierde información en el proceso. Eso es lo que nos dice el párrafo a continuación. Dice, afortunadamente existe una eficiente y sencilla manera de construir un modulador FDM, empleando como herramientas de trabajo la transformada rápida de Fourier inversa y procesadores numéricos que permitan realizar las operaciones necesarias, ¿no es cierto? Si nosotros quisiéramos modular un OFDM en televisión digital o quisiéramos quisiéramos simular OFDM, fácil, ¿no? Tendríamos que utilizar un software y ingresar la transformada rápida de Fourier inversa en el software. Un ejemplo, ¿no? Con MATLAB, podríamos hacer un ejemplo en MATLAB, aplicar una transformada inversa de Fourier y ver cómo se obtienen las señales, ¿no? Que sean ortogonales entre sí, cómo sale todo el proceso, se podría simular si se llegara a ese tema. Pero a nivel ya de equipo, eso tiene que estar dentro de un equipo y eso necesita procesadores numéricos que permitan realizar todas estas operaciones matemáticas. Entonces, la transformada nos va a permitir realizar el procesamiento del envío de los datos cumpliendo las necesidades o la teoría de OFDM. Ya estudiamos en la anterior clase todo lo que es OFDM, entonces la transformada nos da ese mecanismo matemático para poderlo realizar. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el tema de la compresión y analizamos el tema de la transformada de coseno discreto? La transformada de coseno discreto igual es un proceso aritmético que nos permite transformar del tiempo a la frecuencia y con eso podíamos tener los valores redundantes. De igual manera, con esta transformada rápida Fourier, en cambio, nosotros podemos cumplir con todos los requerimientos de lo que es OFDM. Y para poder hacer el proceso inverso, solo es necesario aplicar la transformada rápida de Fourier y obtendríamos los datos que nosotros requeremos y vamos a hacer todo el proceso inverso, ¿no? Todo el proceso inverso como les mostré en el esquema, ¿no? El tema del código interno, el tema del entrelazado, el tema del código externo, el tema de la dispersión de energía, el tema del demultiplexor, el tema de la decodificación y se tiene la imagen en la televisión. Ese es el proceso como tal.
Entonces, ¿qué más nos dice, no? Es necesario conocer en los cálculos de la transformada rápida de Fourier inversa y la transformada rápida de Fourier, proceso inverso en el receptor, requieren de una frecuencia de muestreo. Entonces, nosotros vamos a requerir de una frecuencia de muestreo. ¿Y de qué va a depender esta frecuencia de muestreo? Va a depender mucho de las portadoras que nosotros enviemos. Para que sepan, existe ya estandarizado los números de portadoras que nosotros vamos a enviar. Existen las que son las 2K, 4K y 8K. Eso no quiere decir el nivel de imagen. Hay estudiantes que confunden porque se dice 4K, piensan que son las televisiones 4K. No, no es eso. Quiere decir 2K, 2048 portadoras, 4K, 4096 portadoras y 8K, 8000 y pico portadoras. No me acuerdo exactamente. Entonces va a depender mucho del número de portadoras que nosotros utilicemos y del método o el modo de transmisión del sistema. Los procesos numéricos que calculan la transformada rápida de Fourier inversa lo hacen siempre sobre una cantidad de puntos. Estos puntos se traducen en portadoras, como les decía. Depende mucho el número de portadoras que nosotros vamos a estudiar, que es igual a una potencia entera del número de 2. Entonces nosotros tenemos 2 a la n. Si fuera 2K, ahí ya nos está diciendo, ¿no? 2 a la 11 quiere decir 2048 portadoras. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos la exigencia para un sistema de televisión digital y calculamos cuánto sería lo mínimo para una portadora cuando recién hicimos un esquema para recién saber cuántas portadoras necesitamos para televisión digital? Nosotros en el ejercicio calculamos 1386 portadoras, ¿no? Estas no están estandarizadas a la televisión digital, sino que calculamos que para poder transmitir la portadora y tener un tema de que no existe interferencias, el tema del problema de multitrayectoria, del tiempo de guarda, del tiempo de retardo, del tiempo de símbolo, calculamos que necesitamos 1386 portadoras. Sabiendo que tiene que ser mayor el número de portadoras a las calculadas, el número más próximo es 2048. Y siempre hay 3 estándares, ¿no? 2K, 4K y 8K. Entonces, 2 a la 11 nos da 2048. ¿Qué pasa con las restantes en este cálculo que hicimos? Vamos a mandar 2048, pero las 662 portadoras restantes no se utilizan y simplemente se anulan. No vamos a utilizarlas, solo vamos a anularlas, las portadoras. Se anulan las portadoras. Como el receptor a su vez debe calcular el proceso inverso, la transformada rápida de Fourier durante el periodo del símbolo, TS, es estrictamente necesario que la cantidad de muestras a tomar durante este periodo sea entera. Entonces, no podemos tener números que no sean enteros. Requerimiento que también se extiende a los periodos de TU y TG, ¿no? El TU es el tiempo útil del símbolo y el TG es el tiempo de guarda. La suma de TU más TG es del tiempo de símbolo. Entonces hay que tener, para cumplir el tema de ortogonalidad, hay que cumplir con esta frecuencia de muestreo para las transformadas rápidas de Fourier, tanto en el receptor, perdón, en el transmisor como en el receptor. Entonces, de aquí vienen los cálculos. Nosotros tenemos que calcular a qué frecuencia vamos a enviar, cuál va a ser la frecuencia que nosotros vamos a enviar la información. Del ejemplo inicial, ¿no es cierto? Del ejemplo inicial, no estandarizado, del ejemplo inicial, la frecuencia de muestreo se deriva del coeficiente en la cantidad de muestras normalizadas, potencia entero 2. Eso hicimos. Y el tiempo símbolo. El TU, el tiempo útil, calculamos nosotros que era 231 microsegundos. Entonces nosotros dividimos todas las frecuencias que ya vienen estandarizadas, las 2048 para 231, y tenemos ya la frecuencia a la que tenemos que enviar la información en OFDM, o la frecuencia de la transformada rápida de Fourier. Entonces nosotros ya tenemos la frecuencia a la que tenemos que enviar los datos o los símbolos más que todo.
Pero este era un caso ideal, ¿no es cierto? Este era un caso ideal. Esto es lo que calculamos con el ejemplo que hicimos. Nosotros para el modo de operación 1 dijimos que son 252 microsegundos. Entonces, aquí vamos a considerar que 2 a la n sobre 252 por 10 a la menos 6, lo que nos dice aquí. Por el modo de operación, modo 1, la frecuencia de muestra necesaria para la transformada rápida de Fourier inversa, se recordará que el valor de esta frecuencia está condicionado por la necesidad de obtener un número entero entre las muestras durante un tiempo de TU, es decir, que teníamos 252 microsegundos. Y ya sabemos que el número de aquí de las frecuencias son 2 a la n, ¿no? Donde L, las portadoras, tiene que ser mayor a 2 a n, tiene que ser un número entero. Entonces, siendo n entero, les pregunto, ¿cuántas portadoras necesito para transportar en el modo de operación 1? ¿Cuántas portadoras necesito? 4K. No, nosotros calculamos cuántas eran las portadoras que necesitamos en el modo de operación 1. Por todo el ancho de banda, por todo el canal. Pregunta de examen. Era 1405. 1405, correcto, 1405. ¿Cuál es del 2 elevado a la n más cercano? Dele la panza. 2 a la 10, creo. ¿Cuánto es 2 a la 10? 11. Perdón, 2 a la 11. 2 a las 11, ¿no es cierto? 2 elevado a la 11. Y eso me da los 2048 portadoras que necesito. Entonces, eso es lo que nosotros calculamos acá, en la siguiente lámina. Dice, n a la 11, para el modo de operación 1, 1405 portadoras. Sabemos que el n más cercano entero es 11, entonces tenemos 2048 portadoras. Por lo tanto, la frecuencia de muestreo será 2 sobre 48 dividido para 2,52. Aquí debería ser microsegundos. No lo pone, pero aquí debe ser microsegundos. Y nos sale una frecuencia de muestreo para el modo de operación de 8,126 megahercios. Entonces ya sabemos a qué frecuencia tenemos que enviar las portadoras con el número de símbolos, ¿no es cierto? Porque tenemos que cumplir el tema de la ortogonalidad. Para el modo de operación 2, para aplicando esta expresión se tiene el modo de operación 2. En el modo de operación 2 nos dice que necesitamos 2809 portadoras, donde el número más cercano va a ser 12, entonces necesitamos 4096. Eso es el 4K. Si dividimos 4096 para el tiempo el tiempo útil del modo 2, que son 504 microsegundos, nos da una frecuencia de muestreo de 8126 megahercios. Como pueden ver, nos sigue dando la misma frecuencia de muestreo. Y ahora vamos a hacer para el modo de operación de acá. Lo mismo, ¿no? Modo 3, teníamos 500, 617. ¿Cuál es el número más entero? El 13. Serán 8192. Esto es 8K. Teniendo un TU de 1800 microsegundos, nos da 1826. ¿Qué conclusión llegarían ustedes? ¿Cuál es la conclusión que ustedes llegan? ¿Qué conclusión llegan? El que me dice un punto.
¿Qué conclusión llegarían ustedes? Si en el examen les pregunto, en OFDM la frecuencia de muestreo ¿es la misma? ¿Verdadero o falso? Para cualquier modo de operación es la misma, ¿verdadero o falso? El modo 1 es diferente, sería falso. Modo 2 y modo 3 tienen el mismo valor. Porque en el modo 1 tiene el mismo valor. Modo 1, modo 2, modo 3. Las tres tienen el mismo valor. La de acá no es del modo 1, ¿no? Este es el ejemplo que hicimos para sacar teóricamente cuánto necesitábamos. Desde aquí partimos. Este es un ejemplo que yo les podría poner para que calculen si yo quisiera, ¿no? Yo quisiera, les pongo un ejemplo cualquiera y ustedes tenían que sacar la frecuencia de muestreo, completando un ejercicio. Pero, si yo les pregunto en el estándar ISDB-TV, la frecuencia de muestreo con la que se envía OFDM es la misma para los modos de operación 1, 2 y 3. ¿Qué contestaría? Verdadero, sí es. Verdadero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que OFDM, su frecuencia es independiente del modo de operación que nosotros utilicemos, ¿no es cierto? Es independiente del modo de operación que nosotros utilicemos porque nos da la misma frecuencia de muestreo. Entonces, la frecuencia de muestreo va a ser la misma independiente si utilicemos modo 1, modo 2 o modo 3. Lo hemos calculado y lo hemos visto hasta aquí. Entonces, con esta frecuencia se tiene que enviar utilizando la transformada rápida de Fourier inversa. ¿Y con qué frecuencia tendría que hacer el receptor para recibir los datos? ¿Con qué frecuencia tendría que recibir? La de 8.126 MHz. La misma, ¿no es cierto? Si no van a estar los dos, la información que se va a enviar no está sincronizada, entonces va a haber un problema. Y ya vamos a ver que eso nos sirve para los intervalos de guarda, ¿no? Nos sirve también para los intervalos de guarda, las transformadas, la frecuencia con la que nosotros enviemos. Pero ¿qué hemos concluido con este simple cálculo, no? Que nosotros en etapa de modulación, independientemente del modo que nosotros utilicemos, la frecuencia va a ser la misma, ¿no? ¿Simplifica o no simplifica el tema del modulador? Sí simplifica, ¿no? Porque ya vamos a tener uno solo para todos. Lo único que vamos a tener es que ingresar el procesamiento ya aritmético, que es la transformada rápida de Fourier en el procesador, y la frecuencia va a ser la misma. Ya sabemos que la frecuencia va a ser la misma. Listo, ¿preguntas hasta ahí? ¿Entendieron? ¿Preguntas? ¿Preguntas? De mi parte, no. Listo. Aquí, esta que ven aquí es diferente, ¿no es cierto? Este es partiendo de un ejercicio, ¿no? Si yo les pongo en un ejercicio, el TU es igual a 240 microsegundos y está operando en 2K, calcule la frecuencia del IFFT. Entonces, ¿qué harían ahí? ¿Qué harían ahí si yo les pongo eso en una pregunta del examen? Dividir el 2K sobre TU. 2K, ¿cuánto es? ¿Qué harían si les pongo esa pregunta? Dividir lo que dice el compañero, ¿no?
dividir el 2K, dividiría 2048 para 240 microsegundos. Entonces esto. ¿Y se acuerdan que yo puedo calcular esto a partir del gráfico de las distancias y la velocidad de la luz? Entonces yo puedo hacer un ejercicio completo si yo quisiera, ¿no? Entonces, esto era algo teórico, pero en la práctica lo que es estandarizado es de aquí. Si yo pongo este ejemplo, ya no es estandarizado, ¿no? Yo ya les estoy dando el tiempo de símbolo, el TU, el tiempo útil. Entonces ustedes ya pueden calcular la frecuencia de la transformada inversa de Fourier. Entonces depende mucho la pregunta, pero si no entienden la teoría, no van a saber cómo hacerlo, ¿no? Sí. Listo, ¿preguntas? ¿No? No. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver el intervalo de guarda. Esto ya hemos estudiado demasiado, hemos visto ya un montón. Pero lo vamos a revisar. ¿Para qué se utiliza el intervalo de guarda? Principalmente para resolver el problema de interferencia intersímbolo. Para eso se utiliza el intervalo de guarda, para resolver el problema, resolver el tema de interferencia intersímbolo. De acuerdo a lo visto anteriormente, los receptores no solo reciben la señal directa, vimos que no reciben la señal solo de un transmisor, pueden recibir de dos o pueden recibir señales con multitrayectoria que llegan a la antena con un cierto tiempo de retardo, réplicas de señal original o ecos. Por lo tanto, la parte inicial de cada nuevo símbolo FDM transmitido corre serios riesgos de ser degradada por el final del símbolo que se antecede. Eso pasa mucho en la televisión analógica, ¿no? Hay mucho efecto multitrayectoria y por eso se ve la señal distorsionada. Eso no pasa en la televisión digital. Para evitar este efecto se inserta un intervalo de guarda al comienzo de cada símbolo o FDM. En otras palabras, aquí nosotros tenemos los símbolos de FDM. Este es un tiempo de símbolo. Déjenme coger este de aquí. Este es un tiempo de símbolo. Este es un tiempo útil de símbolo. Tiempo útil de símbolo. Y aquí está el tiempo de guarda. Se le pone un tiempo de guarda entre los tiempos. Esto se llama el TS, ¿no es cierto? Si sumamos los dos, esto es el TS. Y esto es la duración total del símbolo. El tiempo de guarda va a estar aquí. Un tiempo que va a permitir que no exista interferencias con los adyacentes en el tiempo y que cause lo que es la interferencia intersímbolo, o ISI se le conoce. Entonces se agrega lo que es el intervalo de guarda entre símbolos, digamos, entre portadoras, digamos, entre portadoras. Este periodo de tiempo constituye una mezcla entre el símbolo actual, una señal directa, y las réplicas retardadas del símbolo FDM previos, ¿no? Nosotros podemos tener que por una reflexión en la naturaleza, una montaña, un edificio, etcétera, podemos tener réplicas que vienen con retardos. Entonces eso afectaría mi señal si no existiera el tema de los intervalos de guarda. En la siguiente figura, se va a observar el esquema del comportamiento de las señales directas y reflejadas y demás, y se muestran dos transistores radiando la misma señal. También esto ayuda mucho para el sistema de red de frecuencia única, que era una red de frecuencia única que operan a la misma frecuencia y que tienen que estar sincronizados, ¿no? Pero por más que estén sincronizados, puede haber el tema de interferencia intersímbolo, entonces también ayuda el intervalo de guarda a corregir estos problemitas que podemos tener con el tema de las redes de frecuencia única. Claramente se observa que el retardo del tiempo que existe en las señales reflejadas que llegan al receptor medido con respecto a la señal directa depende de la diferencia en las distancias recorridas
por aquellas por efecto de la reflexión sufrida en los diferentes obstáculos que presenta el terreno. Dado que la velocidad de propagación de las señales es la velocidad de la luz, el tiempo de retardo puede calcularse mediante la siguiente ecuación, lo que yo ya les he dicho, ¿no? Tiempo de retardo es igual a la distancia sobre la velocidad de la luz. Esto es inicialmente, ¿no? Inicialmente. Esto es para calcular el tiempo de retardo. El tiempo de retardo. ¿Cuánto se demoran aquí? ¿Y cómo podríamos calcular, ¿no es cierto?, el tiempo de retardo? Ustedes saben, y esto ya hemos hecho algunos ejemplos, ¿no es cierto? Si tengo aquí 30 kilómetros dividido para 3 a la 8, ¿no es cierto? 3 elevado a la 8 metros por segundo. Entonces, nosotros podemos calcular aquí el tiempo de retardo, ¿no? Un ejemplo que les pongo aquí, no sé cuánto saldrá. Bueno, un ejemplo que me acabo de inventar. No sé cuánto saldrá. El tiempo de retardo. El tiempo de símbolo es igual al tiempo de, el tiempo de retardo. Ay, el tiempo de símbolo es del tiempo de retardo más el tiempo útil. El tiempo útil, ¿no es cierto? Es el tiempo de retardo más el tiempo útil, o el tiempo de guarda más que todo, el tiempo de guarda. Si yo pongo aquí que el tiempo de guarda es, puedo sacar la relación, bueno, pero yo tendría que darles algún tiempo al tiempo útil, ya sabemos cuánto sale y el tiempo de guarda ya lo hemos calculado. Entonces, con ese tiempo útil, nosotros podríamos calcular aquí, para completar el ejemplo, podríamos calcular la frecuencia de la transformada rápida de Fourier, ¿no es cierto? Esto también podríamos calcular en un ejercicio con todo lo que yo les doy aquí, ¿no? Podrían calcular toda esta información. Podría poner un ejercicio, les doy la distancia y les doy el tiempo útil. O no, y les digo solo el modo de operación 1. Entonces ustedes ya saben aquí cuánto es el tiempo útil y ya saben, sale lo mismo. O si no, yo les pongo el tiempo de útil, 200 tal, y les puedo pedir calculen las 3 y las 3 tendrían que señalar en ese ejercicio, demorarán 1 minuto. Entonces, esto ya hemos hecho ejercicios, hicimos, me acuerdo, un ejercicio más completo de lo que les estoy explicando. Entonces, así es como se calcula, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Para eliminar la interferencia entre símbolos, será suficiente con introducir un intervalo de guarda al comienzo de cada símbolo, cuya duración, el TG, sea mayor o igual al tiempo de retardo. A veces le ponen que sea igual, ¿no? Hicimos un ejemplo donde se consideraba que era igual, pero puede ser mayor. Sería mejor ponerle mayor. Además, también puede verse sin ninguna dificultad que la adición del intervalo de guarda resulta clave para posibilitar el correcto funcionamiento de las redes de frecuencia única, ¿no es cierto? Aquí, como pueden ver, aquí hay una red de frecuencia única. Están dos transmisores. Esto es una señal de cobertura única y tenemos múltiples trayectorias, ¿no es cierto? Múltiples trayectorias. Entonces, aquí podremos calcular la que más distancia tenga. Según de lo que veo, esta es la que más recorre, ¿no? Este punto va acá, este punto va acá y este punto va acá. Entonces, esta será la distancia más larga y de eso yo puedo calcular el tiempo de retardo para los sistemas de aquí, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto también. Resulta conveniente destacar que el valor de TR, o el tiempo de retardo que deberá tomarse en cuenta para dimensionar el sistema es el peor caso y corresponde al objeto reflectante ubicado a mayor distancia de la emisora, ¿no? El más largo, como les decía. No voy a tomar el tiempo de retardo, este de aquí, el que está el más cortito, ¿no? Voy a tomar el más largo de aquí para realizar mi cálculo. Entonces, y se acuerdan que nosotros ya vimos que hay la variación del tiempo de retardo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos
un medio, un cuarto, un 16avo y un 32avo. Un 32avo se utilizaba para distancias pequeñas, un medio se utilizaba para distancias más grandes. Entonces, todo viene relacionado, ¿no? Todo está relacionado. Por eso ya me adelanté a esto y esto ya es más fácil de comprender. Entonces, aquí viene el intervalo de guarda, ya en un ejemplo. Tenemos el tiempo útil, donde está el símbolo, y tenemos el tiempo de guarda. Todo esto se llama tiempo de símbolo. Todo esto es el tiempo de símbolo, y todo esto es un símbolo FDM. Todo esto es un símbolo FDM. Entonces, esto va a venir en el tiempo. Todo así se va a enviar en el tiempo. Entonces, aquí vamos a tener una transmisión donde enviamos S1, S2, S3, S4, S5. ¿Qué pasa en S5? S5, lo que es el tiempo, el S4 interfiere, digamos, con lo que es el S5. El símbolo 4 se interfiere con el S5, ¿no es cierto? En este intervalo que está aquí puesto de esta manera, ¿no es cierto? En este intervalo de aquí. Entonces, si no existiera el intervalo de guarda, esto se afectaría, ¿no es cierto? Esto causaría una interferencia intersímbolo, si no existiera el intervalo de guarda. Entonces, existiera una interferencia intersímbolo. Entonces, es por eso que lo que nos dice aquí, la parte final de S4, señal reflejada, es la misma señal, dice, sino que está reflejada. Dice, es la misma señal, pero reflejada en el tiempo. Rebotó, puede ser que rebotó con algún objeto. Podría interferir al comienzo del símbolo S5. En este ejemplo, podría interferir con lo que es S5. El intervalo de guarda, el TG, impide la interferencia intersímbolo y el TG siempre tiene que ser el tiempo de retardo. Entonces, aquí pueden ver, aquí ya se evidenció el tiempo de retardo. El tiempo de retardo, ¿no es cierto? Este es el tiempo de retardo y ya se calculó que debe ser mayor a este tiempo de aquí. Entonces, así funciona el intervalo de guarda. Esto es lo que ya les había explicado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Fácil no entender. Ya luego de lo que ya hemos visto, esto ya es más fácil. Ingeniero, ¿Tienen alguna pregunta? es que usted mencionaba que si no, que era que si no existiera, ¿qué es lo que causa la interferencia de intersímbolo? Ya, imaginémonos lo que dice aquí, ¿no es cierto? Voy a borrar todo para explicarlo nuevamente. Imaginémonos que esto de aquí es un símbolo, ¿no es cierto? Este es un símbolo. Este es un tiempo, un símbolo como tal. Todo lleva información. Esto es el símbolo. El símbolo, ¿cuál pongamos? N. Símbolo N. Este es el símbolo N. Y este de acá el símbolo de acá, ay, no quiero un azul. El símbolo de acá es, este símbolo de acá es S, N-1. Imaginémonos que esto es símbolo entero, toda la información. Imaginémonos eso, ¿ya? Hasta ahí me sigue. ¿Qué pasaría? Si no pongo el intervalo de guarda, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué pasa aquí? Si no hay intervalo de guarda. ¿Qué pasaría? La interferencia. Ahí se chocan, ¿no es cierto?
en una antena va a llegar las dos señales y esto se van a interferir. El S-1, que sería el S4, se va a interferir. Es como que imagínense, si hablamos de redes, van a chocarse, para ponerlo ya de otra palabra más sencilla, va a chocarse en el tiempo, ¿no es cierto? Va a llegar la misma información al televisor al mismo tiempo. Entonces, ¿qué vería usted en el televisor? Vería imágenes de uno, imágenes del otro, lo que pasa en la televisión analógica. Se vería, bueno, aquí vería pixelado, o vería más que todo pixelado, porque no es analógico, vería pixelado, ¿no? Vería que unos cuadros no corresponden a la imagen. Entonces, eso pasaría. Pero para que no exista eso, es lo que se pone los intervalos de guarda. Y este es el intervalo de guarda. ¿Qué pasa aquí en este choque? Nada, ¿no? Porque chocó con un tiempo que no afecta en nada. No hay información aquí. Entonces, no va a haber interferencia intersímbolo en este caso. Aquí no hay la interferencia intersímbolo. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro? Sí, muchas gracias. ¿Les quedó claro? ¿Más claro? ¿Preguntas? ¿Todos claros? Listo. Continuamos. Entonces ahí viene ya la parte importante, ¿no? Donde ya tenemos que la frecuencia de la transformada inversa de Fourier nos es importante para poder verificar este tema. ¿Y qué nos dice? La porción de tiempo asignada al intervalo de guarda es ocupado por la parte final del símbolo que se transmite a continuación. Entonces, ¿qué nos dice? La porción del tiempo asignado al intervalo de guarda es ocupado por la parte final del símbolo que se ocupa o se transmite a continuación, ¿no es cierto? Tenemos esto de aquí, lo que está aquí en gris, ¿no es cierto? Esto de aquí. Es decir, si se acaba de enviar el símbolo SN, a continuación y por un espacio de tiempo de TG se transmite la parte final del símbolo SN más 1 y luego S más 1 proporciona dicho número, ¿no? Lo que ya les había mencionado. Entonces, tenemos el intervalo de guarda. Entonces, aquí tenemos la señal directa y la señal reflejada, lo mismo, ¿no? El mismo ejemplito tendremos aquí. ¿Qué nos dice la teoría? Si no existiera señal durante el intervalo de guarda, una vez transcurrido el tiempo de interferencia intersímbolo, el receptor debería poder comenzar la captura del símbolo en el momento exacto, recuperando toda la información transportada. Acción que no resulta posible en presencia de múltiples señales, ya que sería muy dificultoso por detectar el comienzo y el final de cada símbolo. Entonces, si la parte final del símbolo SN más 1 se repite en el intervalo de guarda, que lo precede, todos los componentes de la señal que están presentes, más de una vez dentro del periodo del tiempo libre de la interferencia intersímbolo, podrán ser detectados fácilmente por medio de la función de autocorrelación del receptor. ¿Qué más nos dice para regresar al gráfico? La función de autocorrelación hace posible encontrar el comienzo y el final de la zona que está libre de la interferencia intersímbolo dentro de cada símbolo, permitiendo que el receptor posicione la ventana de muestreo de la transformada rápida de Fourier dentro del sector libre de disturbios. La ventana de transformada rápida Fourier tiene una longitud exactamente igual a un símbolo y debido al efecto de búsqueda de la zona libre de la interferencia intersímbolo. En general, esta ventana no quedará perfectamente alineada con el símbolo que se está detectando, provocando un error de fase que se traduce en una rotación de diagrama de constelación, con lo cual
han sido moduladas las portadoras. Este error se corrige fácilmente con las otras etapas de procesamiento que ya las hemos visto. Pero en otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Nosotros tenemos esta cadena que está aquí reflejándose, la cadena directa y la que viene reflejada, ¿no es cierto? Tenemos la interferencia intersímbolo, que está libre, no hay ningún problema. Y de aquí ya comienza el tema de la ventana de muestreo. Esta ventana de muestreo va a ser el tema de la frecuencia, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver el tema de correlación. Podemos ver que comienza aquí y termina aquí un símbolo. Pongamos en visto. Pongamos aquí en visto. Comienza aquí y termina aquí. De igual forma, ¿no es cierto? Comienza aquí y termina aquí. De igual forma tenemos en los siguientes n. Entonces, ya conoce la ventana con la que tiene que mostrar los datos. Conociendo el intervalo intersímbolo que queda libre y justo el momento exacto en donde comienza a transmitirse. Como pueden ver aquí, ya se puede conocer el momento exacto, que es este de aquí. Y comienza hasta la señal de símbolo. Entonces ya conoce la ventana de la transformada. En otros ya sabe cuánto tiene que ser y esto tiene que ser el tiempo del símbolo. Esto va a ser igual al tiempo del símbolo y eso lo hace repetitivamente el receptor. Dice cada TU, yo tengo que coger cada TU, yo tengo que obtener los datos. Entonces yo cada TU, yo ya cojo mi ventana, cojo mi ventana, cojo mi ventana, cojo mi ventana y toda esta información que está aquí la desecho, ¿no? Esta información no es útil para mí. Esta información que está aquí, bueno, no está tan exacto. Esta información no me es útil. No me es útil. Chutas, cada vez sale más grande. Pero creo que me entiende. Esta información no me es útil. Entonces, así hace la lectura. ¿Se comprendió? ¿Claro? ¿Se comprendió? ¿No se comprendió? ¿Ya vieron que es importante también la transformada rápida de Fourier para poder obtener los datos? ¿Sí saben por qué? A ver, ¿quién me contesta? ¿Por qué es importante la transformada? La frecuencia de la transformada rápida de Fourier. ¿Por qué va a ser importante? Ayuda a verificar el tiempo útil y el tamaño del símbolo. Correcto. Para que el receptor pueda medir ese tiempo. Claro, si no, ¿cómo sabe cuánto es este tiempo? El receptor, ¿cómo va a saber cuánto es este tiempo? Con el intervalo de guarda, solo sabemos cuándo comienza. Con el intervalo de guarda, pudimos conocer que comienza en este de aquí. Pero ¿y cuánto cogemos de aquí? ¿Cuánto cogemos de acá? ¿En qué tiempo paramos? Entonces, todo tiene que venir relacionado, ¿no? El intervalo de guarda, como bien dice la teoría, comienza en el espacio libre hasta cuando se interponen o se comienza la interferencia intersímbolo. Aquí comenzó la interferencia intersímbolo. Entonces, aquí comienza, dice, aquí voy a comenzar a leer los datos. Comenzó la interferencia, entonces comienzo a leer los datos con el tiempo que ya tengo calculado o con la frecuencia que ya tengo y el resto desechado. Entonces, así es como funciona. Así es como funciona. Listo. Eso es la clase de hoy día. Y hemos acabado con televisión digital. Preguntas, llantos, súplicas. Algo que no quedó claro. No, Hasta aquí el ninguna examen. Algo que no quedó claro.
Entonces, como pueden ver, la materia es bastante. Vengan estudiando. Puedo sacar N preguntas de todo lo que he dado. Entonces, estudien. ¿Perdón? ¿Alguien me quería comentar algo? Si las podría bajar el número de preguntas. No, siempre Ya, tomo bueno. 35. Voy a extender un poquito el tiempo, Inge, tal vez. No, es que justo está para 1 hora. No, está exacto para 1 hora la prueba. Como ustedes dieron el primer parcial. En el primer parcial dieron igualito les voy a tomar. Y siempre tomo lo mismo. Más bien, ustedes cuando van a dar el examen de fin de carrera tienen que dar 40 en 1 hora. Y ahí sí les ponen de calcular y todo eso. Aquí yo les pongo más fresco. Las preguntas más tranquilas. Pero sí tienen que saber la teoría. Si no saben la teoría, por más que les dé 3 horas. Y esta vez no nos ayuda también con cuestionario, Inge. Por eso vamos a hacer el tema de 2 cuestionarios. Vamos a hacer 2 cuestionarios de reforzamiento de 15 preguntas, 15 preguntas. Entonces, esas preguntas puede hacer que les salgan en el examen. Son tipo examen. Inge, pero ese cuestionario de repaso es, o sea, con tiempo, ¿cuál es la dinámica? La dinámica va a ser con Kahoot. Nunca no han tenido clases con Kahoot. ¿Algún profesor les ha dado con Kahoot? ¿Nadie sabe? Sí, Sí. pero Todos los días. un cortito el tiempo. Todos los días tienen con Kahoot. No, pues conmigo el Kahoot va a ser, supónganse, tengo 15 preguntas y yo les voy a dar 2 minutos por pregunta. 2 minutos por pregunta por 15 serían media hora. La primera examen. Y media hora el segundo examen. 1 hora. Podrían ponerles 2 minutos con 50 o 2 minutos 30 cada uno y alcanzaríamos a 1 hora y media a dar el examen. No les voy a poner tan cortito el tiempo. Pero sí les voy a poner así para a la persona que quede primera y que sí haya estudiado en realidad y sepa la teoría, se merece un punto al examen. Si sabe las 2 exámenes, saca un punto, tendrá 2 puntos al examen. Más bien estoy regalando 2 puntos al examen. No les voy a poner que 8 segundos, tampoco. La idea no es eso, la idea es que estudien y que vayan practicando. Pero la persona que ya vino estudiando va a contestar más rápido y va a quedar primero. El que recién venga a estar leyendo. ¿Y no sería bueno las 5 primeras personas? No. 2 puntos. A las 2, al que quede primero en el primer examen y al que quede primero en el segundo examen. Si la misma persona se lleva 2 puntos. No, porque realmente es injusto. Es de la persona que estudió y sabe. Ya. Y más bien, primera vez que voy a dar puntos al examen, nunca he dado. Ya para que sea interactivo y que se motiven a estudiar, porque si no quieren estudiar, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Entonces, las preguntas que voy a poner son tipo examen. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Disculpe, ingeniero. El examen son 35 en 1 hora, como siempre. Siempre tomo eso. ¿Y en el Kahoot? En el Kahoot son 15 el primero y 15 el segundo examen. O el cuestionario 15, el segundo 15. 15, Okay. 15. ¿Y cuánto tiempo es para el Kahoot? El Kahoot tenía pensado 30 a 35, pongámosle 35 minutos. Por pregunta, es que en el Kahoot se programa por pregunta, ¿no? No es por examen. Entonces, cada pregunta va a tener, sale una pregunta y van a tener 2 minutos. Entonces, en 2 minutos tienen que contestar esa pregunta. ¿Cómo les tomarán sus profesores? Les dan de dar 10 segundos al que realmente sabe. Entonces, yo les voy a dar 2 minutos. Entonces, el que sabe va a contestar primero y el que no sabe contestará al último y el que nunca supo no contestará. Entonces, multipliquen 2 por 15, 30. Entonces, voy a aumentar un poquito más.
O pongámosle 3 minutos por pregunta. Sería 60 y 60, una hora. Si quieren, puedo, pero ahí sale mucho, ¿no? Porque ahí acabaríamos con las justas del examen, en las 2 horas, capaz de alguien no acabe. Entonces sí sería 2 horas con 2 minutos con 30 más o menos, para acabar un poquito antes de las 2 horas, por pregunta. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Está bien. Les puedo poner 2 minutos con 30 y acabaríamos un poquito antes de la clase. Y ahí todos aprendemos, ¿no? ¿Hay que instalar algún software, algo previamente? Yo no he utilizado eso que está indicando el Kahoot. Ah, no, es vía web. Yo les pongo un link en la página del aula y es vía web. Solo ponen su nombre y nada más. Ponen su nombre. ¿Similar al Quizzes? Similar al Quizzes, sí. Es vía web. Vía web. De acuerdo, yo gracias. las preguntas y ustedes les pongo el link y se ingresan. Y yo activo el cuestionario. Y yo voy pasando con el tiempo. Y por eso no quiero poner 3 minutos, porque si yo no activo la siguiente pregunta, ustedes no van a ver. Entonces podríamos ir analizando y esperar que todos contesten y ir pasando a la siguiente pregunta. Entonces por eso quería ponerles 2 minutos para que ir un poco analizando, pero bueno, les voy a poner 2 minutos con 30 segundos por pregunta. Ya está de más. Entonces eso haríamos en la siguiente clase, ¿no? El Kahoot. Haríamos eso. ¿Listo? ¿Preguntas? No, ninguna por el momento. Listo. Si no hay preguntas, entonces hagan el foro. Déjenme ver si está activo el foro ya para ustedes, porque luego me dicen que no está activo. Déjenme ver si ya está activo. ¿Me pueden confirmar si pueden ver el foro de la semana 15? Ya está, alguien ya ha comentado, entonces sí. Ya está, ya, ingeniero. Ya alguien ha comentado del paralelo A. Alguien ya ha comentado del paralelo B. No, nadie del B. Entonces el foro, este tiempo que les doy es para que comenten el foro, ¿no? El foro es algo que yo doy en clase siempre. Entonces, más bien aprovechen estos 30 minutos que tienen y contesten el foro a conciencia. Ya saben, ¿no? La nota siempre es el deber y el foro. Y nos veríamos la próxima clase, que sería ya el reforzamiento, y con eso ya listos para el examen. Si no hay ninguna pregunta, hasta ahí serían las clases de hoy día. Que tengan una buena noche a todos. Gracias, ingeniero. Igualmente una buena noche. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, buenas noches. Inge, una consulta. Dígame. Bueno, algunos profesores nos dijeron que hasta esta semana se iba a promediar los deberes y todo eso. En este caso, nosotros igual tenemos que hacer el deber de la semana 15 y 16, ¿verdad? Hasta la 15, la 16 no. Ah, ya, ok, esa era mi pregunta. La 16 no tengo ni deberes, creo que tengo la 16. La 16 solo es reforzamiento, ahí ya no. Ah, ya, chévere, chévere. Solo es Hay reforzamiento. algunas tareas que no están calificadas también, ¿verdad? Aún faltan calificar. Yo con ustedes califiqué hasta hoy día y me califiqué todo a la semana 13. Ah, ya, chévere. Hasta la semana 13 me igualé hoy día. 14 tienen que entregar hasta hoy de noche, entonces no puedo calificar. Sí, justamente porque estaba revisando, creo que fue el lunes. Yo tengo que calificar hasta el sábado, tengo que pasar eso y a tener calificada hasta la semana 14. Inge, una consulta. Yo el día 13 yo no asistí. Yo tuve un inconveniente, falleció mi mami. Yo le envié un correíto también, pero no me sí, tengo el tema de usted y sí le puse en asistencia. El tema del deber, no sé si para activarle pudo subir, le activo. Me imagino que no pudo subir. Sí, no le pude subir. Yo ya le tengo listo para poder subir. ¿Cuál es el deber? El de la semana 13 es el de la semana 13. Sobre código interno y mapeamiento para el estándar IS de BTV. A ver, le voy a compartir para que de una vez usted, solo el compañero pueda subirlo. ¿Qué paralelo A o B? El B.
Bien que me dice porque yo igual ya estaba calificando, entonces... ¿Y el foro de esa semana cómo podría ser? Y le duplico la nota del deber. Ya, muy gentil. Le Porque agradezco si no mucho. me olvido. Yo voy a pasar las notas luego del examen. Puede ser que me haya olvidado lo que les dije de que les duplico la nota del deber. Mándeme un correíto para tener constancia de que le voy a duplicar la nota del deber, porque si no, no me voy a acordar. Le prometo que me voy a olvidar. Entonces, mándeme un Ya, correíto. yo anoche ya le envío. Mándeme un correíto que le voy a duplicar la nota del deber para este tema de aquí. Y él activa ahorita. Le pongo con penalización, pero no va a tener. Solo le activo, no se asuste. Ya, muy gentil. Le agradezco mucho. A ver, hoy estamos 15. ¿Ya tiene el deber? Sí, ya les tengo. Y entonces tengo hasta hoy a la medianoche para que suba. Ya está activado. Y esa nota le duplico. Y así, ayúdeme mandándome un correo porque puede ser que me olvide y le ponga 0 en el foro. Entonces, ya, hecho. Listo. Ahorita mismo le envío el correo, Inge. Muy gentil. Listo. Gracias, Inge. Una buena noche. Igualmente. Disculpa una preguntita. Sí, dígame. ¿Desde qué semana va a promediar los deberes? Desde la 8 a la 15. Muchas gracias, Inge. Inge, y otra consulta. Los foros, o sea, se toman todas las notas, ¿verdad? De foros y deberes. Todo equivale a lo mismo y se divide para la cantidad de foros y deberes que tengamos, ¿verdad? Sí, yo siempre hago así, ¿no? Tengo un foro y un deber. Si solo presentan un deber, la nota del deber divido para 2. Si tengo foro y deber, saco el promedio. Y si solo tengo el foro, divido la nota del foro para 2. Y saco notas semanales. O si quiere verle, sumo todo y resto para las semanas, pero yo hago así. Claro. Ay, sí, Inge, porque bueno, yo estaba viendo mis notas y sí estoy un poco bajo, pero lo que me recupera bastante son los foros. O sea, los foros, si no... Los foros van a considerar, entonces, si alguien no hizo los foros, fregado, ¿no? No aprovechó esa oportunidad. Claro, no, porque justamente yo estaba revisando mis deberes y tengo dos 5, bueno, un 5 y un 5.5, pero en los foros tengo 10. O sea, eso me... Entonces eso va promediado. Más bien los foros es para ayudarles. Sí, justamente eso mismo estaba viendo. Inge, y una consulta, si es que fuese el caso, bueno, aunque espero que no, ¿qué sería la semana siguiente el complementario, verdad? La semana siguiente y ahí sí es en el horario de examen, en el horario de clases. De ahí sí todo, ¿no? El que se queda es todo. Claro, es que bueno, no, o sea, bueno, no estoy bajo en la nota, pero sí me preocupa un poco. Entonces, claro, pon ahí estudie para el examen, no tenga ninguna complicación. Sí, justamente quiero estudiar eso de ahí, quiero estudiar lo que nos dijo para recuperar, para tener un punto al examen, ponerme las pilas. Claro, estudien, ¿no? Voy a dar 2 puntos, no puede ser que le atine a los 2 cuestionarios. O sea, es un punto por las primeras 15 preguntas y otro punto por las otras 15 preguntas, ¿verdad? Correcto, sí. Es un punto por el primero y un punto. El que tiene a los 2 tiene 2 puntos. Entonces ahí sí hay que quemarse las pestañas estudiando. Estudien. Muchas gracias, Inge. Listo. Buenas noches.